Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, en esta clase vamos a aprender a resolver problemas utilizando el método de trabajo de energía que vimos en la clase pasada. Ya vamos a analizar sistemas dinámicos y vamos a poder encontrar velocidades, poder encontrar el estado final de un sistema luego de que transcurre el movimiento, ¿no? Anteriormente en cinética analizábamos normalmente un estado. Ahora en trabajo de energía vamos a analizar un cambio eh, en el sistema, ¿no? Un cambio de estado en el sistema. Por ejemplo, que la barra se mueve, que un disco gira y cómo llega finalmente a ese estado final, eh, analizando la energía del movimiento del sistema. Bien, entonces nos apoyamos en la teoría que vimos la clase pasada, pero ahora vamos a concretarlo de forma práctica. ¿Sí? Entonces, al final de esta clase, ustedes ya deberían tener una idea de cómo resolver estos problemas. Bueno, seguramente también han trabajado algo de esto anteriormente en cursos pasados de física, incluso en el colegio, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer que este tema eh, se pueda ver de forma más concreta, más física, ¿no? Algo que se pueda entender el significado de las cosas que estamos calculando y no solamente aplicar fórmulas, ¿verdad? Porque creo que este tema puede llegar a ser algo abstracto, ¿no? Como que solamente estás usando fórmulas y procedimientos mecanizados. Pero vamos a tratar de darle significado físico y entender por qué es que pasa lo que pasa, ¿no? Darle alguna interpretación, encontrar la lógica, eh, sí, poder predecir también cómo es que va a ser el movimiento. Entonces, ese problema ya lo habíamos visto inicialmente al final de la clase pasada, eh, ¿verdad? Teníamos la barra que empezaba en esta posición horizontal con 5 rehenes por segundo de velocidad inicial. O sea, ya tenía movimiento, entonces podemos decir que ya tenía una energía cinética, ¿no? Se estaba moviendo, entonces tenía ya una energía asociada a ese movimiento. Y luego de esta posición horizontal se mueve 90 grados, como nos dice el enunciado, ¿no? Gira 90 grados hasta caer en la posición vertical, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso ya habíamos esquematizado la clase pasada, ¿no? Tienes eh, el estado inicial en el que la barra es horizontal y luego empieza a girar, ¿no? Gira, cae, ¿no? Claramente podemos imaginar que cae, ¿no? Porque si tienes la barra así agarrada y lo sueltas, esto va a ir hacia abajo, ¿no? Y va a ir acelerando hacia abajo. Y más si es que tienes un momento que aparte lo está jalando, está haciéndolo girar, ¿no? Haciendo girar la barra. Ya entonces la barra cae y termina en esta posición vertical. Y en esta posición vertical es donde tenemos que calcular velocidades. Entonces, eh, como hablamos en la clase pasada, el procedimiento que vamos a seguir es el de verlo gráficamente, no esquemáticamente, poniendo un esquema del estado inicial, ¿no? Luego un esquema de qué es lo que pasa en el intermedio y un esquema del estado final, porque así tenemos la ecuación escrita, bueno, la ecuación se escribe de esta manera, ¿no? Y se esquematiza de esta manera, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, también es importante bueno, hagan esquemáticamente cuando resuelvan problemas, no solamente empiecen a escribir ecuaciones, porque si no, es muy probable que las ecuaciones no estén bien, tengan algún error, como ya ha pasado en la práctica y en el examen cuando no hacen los diagramas correctamente. Bueno, entonces, una vez que tenemos esos esquemas, es que tenemos que empezar a obtener los valores de la energía inicial, luego del trabajo, ¿no? Primero empezamos con las energías, energía inicial, energía final, y luego el trabajo realizado por las fuerzas. ¿Ya? Entonces, para encontrar esta energía inicial y energía final, podemos deducir, según lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Que vamos a necesitar algunos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, para la energía cinética, ¿qué necesitamos? Necesitamos velocidades, ¿no? Si conoces la velocidad, puedes calcular la energía cinética, porque también conoces la masa, conoces la geometría, ¿no? Entonces puedes sacar la inercia. Entonces, si sabes la velocidad de la barra, puedes obtener la energía cinética, ¿no? De ahí, el trabajo de algunas fuerzas las puedes obtener sabiendo el cambio de posición, ¿no? Las posiciones, las alturas, por ejemplo, el trabajo del peso lo sacas con las alturas, ¿no? El trabajo del resorte lo sacas con las deformaciones. Entonces, al final, los parámetros que nos van a servir para obtener todos estos valores característicos del movimiento, los vamos a poder resumir en estos, ¿no? Uno es la velocidad,
¿Sí o no? Necesitamos la velocidad, que en este caso, al ser una barra que está rotando, lo más importante va a ser la velocidad angular. ¿Verdad? En otro problema puede que, si es que es una partícula o algo así, lo que nos interese sea la velocidad traslacional, ¿no? Pero aquí sabemos que necesitamos velocidades, ¿ya? Según el problema será velocidad angular o velocidad traslacional. ¿Qué otra cosa necesitamos? Como les mencioné, para, por ejemplo, el trabajo del peso, vamos a necesitar la posición, que en ese caso, en el caso del peso sería la altura, lo que nos interesa, ¿no? Ya vimos que para calcular el trabajo del peso tú necesitas saber la diferencia de altura entre la posición inicial y la posición final. Entonces, otro dato que nos puede servir es el IG, o sea, la posición del centro de gravedad en Y, ¿no? La altura a la que se encuentra el centro de gravedad del cuerpo. Después, otro parámetro que nos puede servir es el delta. Ya este delta, ¿qué es? Es la deformación del resorte para calcular el trabajo de la fuerza del resorte. En este problema no hay resorte, ¿no? No tenemos ningún resorte. Pero ya estudiamos en los tipos de trabajo, ¿no? Que es común que trabajemos con resortes. En este caso no hay, entonces no nos va a importar, pero como en general es algo que puede que necesitemos. Ya en este caso no, porque no hay resortes, claramente. Y finalmente, necesitamos también la posición del sistema, porque tú puedes tener, por ejemplo, una fuerza aplicada, una fuerza constante que puede estar aplicada. Entonces, para saber el trabajo que realiza esa fuerza, necesitas saber cómo es que se mueve el sistema, ya cómo es que cambia su posición. Entonces, finalmente necesitamos datos sobre la posición al inicio y la posición al final. En el caso de una barra que está girando, la posición queda definida casi completamente por el ángulo, ¿no? Porque si tú tienes que al inicio estás con ángulo cero, o sea, está horizontal, tú sabes la posición completa de esa barra, ¿no? Y al final, cuando esté vertical, tú también, si sabes el ángulo, sabes la posición completa de la barra, ¿no? Eso es a lo que se llama el grado de libertad, ¿no? Que solamente tiene un grado de libertad, o sea, todo el movimiento está definido con una sola coordenada, que en este caso es el ángulo, ¿no? Si conoces el ángulo, puedes conocer todo el movimiento del cuerpo. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante cuando veamos vibraciones. Entonces les voy adelantando ese término. Bien, entonces esos serían los 4 parámetros que nos van a interesar en general en los problemas, ¿no? En todos los problemas de este tipo, ¿no? Porque cada uno, ya hablamos que este nos va a servir para encontrar energía cinética, ¿no? Este nos va a servir para encontrar el trabajo del peso, ¿no? El peso W de weight o mg de masa por gravedad, ¿no? El delta nos va a servir para encontrar el trabajo del resorte, ¿verdad? Que bueno, K por la constante de resorte o R si quieres de resorte. Y el ángulo o la posición, ¿no? La posición del cuerpo, vamos a tener que calcularla porque muchas veces vamos a necesitar calcular el trabajo de alguna otra fuerza y para eso necesitamos saber cómo es que se mueve el cuerpo, ¿no? Cómo cambia de posición. Entonces, para obtener el trabajo de otras fuerzas, nos interesa la posición y el trabajo de 1 a 2. Bueno, todas estas fuerzas, esos trabajos son de 1 a 2, ¿no? Y ese es un trabajo de alguna otra fuerza. Sí, esto es en general. Eso es algo que vamos a hacer para todos los problemas. Y para los problemas en particular, como este, puede que no necesitemos alguna como esta, ¿no? Esta no la necesitamos en este caso. Ya en otros sí la vamos a necesitar. Sí está claro por qué son esos 4 parámetros, ¿no? Como para recordar porque de ahí vamos a sacar lo que necesitamos para plantear las ecuaciones y resolver en general los problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esos parámetros y después ya las ecuaciones salen solas, ¿no? A ver, entonces, hemos puesto un nivel de referencia. A ver, primero empecemos con la velocidad, ¿ya? Este primer parámetro, el omega, ¿no? En una barra, un cuerpo que está en rotación, normalmente lo que más nos interesa es omega, ¿ya? Si es que fuera una partícula, sería la velocidad translacional, pero si es un cuerpo que rota, ¿no? La velocidad angular normalmente es la que mejor nos describe el movimiento, entonces vamos a empezar obteniendo la velocidad angular de este cuerpo. Ya, a ver, en este instante, el omega 1, le pongo este subíndice 1 porque me refiero al estado inicial, ¿no? Al estado 1. ¿Cuánto es esta velocidad inicial? Está en el enunciado, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Me pueden decir?
Ya, por favor, les voy a preguntar cosas, entonces traten de estar atentos para que puedan responder rápido y avancemos rápido. 5, ¿no? 5 ¿qué? 5 radianes por segundo. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy bien las unidades? 5 radianes por segundo sería la velocidad inicial angular. ¿Ya? Son 5 radianes por segundo. Eso está en el sentido horario, ¿no? Si lo trabajamos como vector, o bueno, considerando el signo de la que usualmente se pone por la convención, sería negativo. Pero en este tema de trabajo y energía no nos importa tanto ponerle el menos, porque ¿se acuerdan cómo es la fórmula para calcular eh, la energía cinética? Es un medio de la inercia por omega al cuadrado, ¿no? O un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad siempre está al cuadrado, ahí ya no se trabaja con un vector, sino que se trabaja con un escalar, ¿verdad? Esta energía cinética, eso también, y el trabajo son escalares, son magnitudes escalares. Entonces, lo importante aquí es tener la noción de cómo es el movimiento, pero no el signo vectorial, porque obtenemos escalares y, bueno, eso va a estar elevado al cuadrado, entonces no es importante ponerle menos o más, porque igual lo vas a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa sería la velocidad inicial. ¿Y cuál es la velocidad final? El omega 2. No lo sabemos, ¿no? Es una incógnita, es lo que nos preguntan en la primera parte. La magnitud de la velocidad angular de la barra cuando ha girado 90 grados. Entonces, el omega 2, ¿qué es? Es una incógnita, ¿no? Ya esa va a ser nuestra incógnita, eso es lo que queremos encontrar. Bien, entonces ya está esta primera parte. Luego, la posición del centro de gravedad. Esto va a depender de nuestro nivel de referencia, ¿no? Al final, lo que hace el trabajo es la diferencia de la posición en Y de G, ¿no? Pero según el nivel de referencia es que tú calculas una posición inicial y una posición final. Entonces, para el nivel de referencia que hemos elegido aquí, ¿cuál sería el IG1? ¿O cuánto sería el IG1 para la posición inicial? Es cero, ¿verdad? Porque aquí hemos elegido un nivel de referencia que está a este nivel, ¿no? A esta altura. Y G, el centro de gravedad de la barra, está ubicado en ese mismo nivel de referencia, ¿no? Entonces, es cero, porque no hay distancia entre el nivel de referencia y G. ¿Sí? Entonces, IG1 sería cero, 0 metros, cero. ¿Verdad? Tiene sentido, ¿no? El nivel de referencia ya saben que es algo que ustedes eligen. Pueden ponerlo en otro lugar, pero bueno, aquí creo que lo más fácil es ponerlo en esta ubicación, ¿no? Y luego, el IG2, ¿cuánto sería? El IG2 lo obtenemos de este esquema, 90. ¿no? 90, 90 es los grados en realidad, ¿no? Es cuando la barra gira 90 grados, pero el IG es la posición del centro de gravedad, ¿no? Entonces, sí, es lo que dice Sergio, sería en realidad menos 1.5 metros, ¿no? En metros. Entonces, es esa distancia, el IG2, ¿sí o no? Es la distancia desde el nivel de referencia hasta G en Y, ¿no? Ese sería IG2, ¿verdad? Y eso es menos 1.5 porque la barra mide 3 metros. Entonces tenemos IG2 es menos 1.5 metros, ¿verdad? Ya entonces ya está este parámetro. Delta, ya sabemos que no hay resortes, entonces nada, nos saltamos al siguiente. Y es el ángulo, que es básicamente definir la posición del cuerpo, ¿no? Queremos saber, describir dónde es que está o cómo es que está dispuesto el cuerpo en el espacio para poder calcular los trabajos que necesitemos. Entonces, eso lo definimos con el ángulo. Y el ángulo lo medimos desde el eje X, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cuál sería el ángulo de la barra en el estado 1? Teta sub 1 sería 0, ¿no? 0 radianes o 0 grados, porque está horizontal, ¿verdad? Y finalmente, teta sub 2, ¿cuánto sería en este caso? Es menos pi medios, sí, sería menos pi medios, ¿no? O menos 90, ¿ya? Menos 90 es en grados, ¿no? Es algo que de repente se ve leyendo, ¿no? Pero lo correcto o lo más adecuado al resolver un problema como este es escribir el ángulo en radianes, ¿ya? Eso nos va a servir porque,
Por ejemplo, para calcular trabajos de momentos, tenemos que multiplicar el momento por el ángulo que ha girado, ¿verdad? Entonces, tú nunca multiplicas algo en newtons por algo en grados hexagesimales, no hay consistencias. Siempre tienes que multiplicar por radianes porque radianes es la unidad adimensional del giro, ¿ya? Entonces, necesitamos convertir a radianes siempre. Si es que es 90 grados, es pi medios, ¿no? Y como es un giro horario, le ponemos menos pi medios. Bueno, aquí también el signo no es estrictamente necesario escribir, pero lo puedes poner como para tener la noción de cómo es, ¿no? Porque no es lo mismo que gira hacia abajo que gira hacia arriba, ¿no? La barra, naturalmente, por su propio peso, va a tender a bajar, entonces va a tender a hacer un giro de esta forma. En cambio, si sube, es algo diferente, ¿no? Entonces vamos a poner que esto es pi medios radianes. Siempre pongan las unidades. ¿Ya? Entonces ese sería el giro final. Tendríamos ahí ya todos los parámetros que nos interesan. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos los parámetros, ya las ecuaciones salen bien rápidas. Entonces vamos a escribir ahora sí la ecuación que necesitamos. Vamos a empezar con las energías cinéticas. Entonces, la energía cinética 1, inicial, ¿cómo la calculamos? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo calcularíamos la energía cinética? ¿Cuál es la ecuación para calcular la energía cinética de una barra como esta? Que es un cuerpo rígido, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación? Ya, a ver, recuerdan que para cuerpos rígidos teníamos que, en general, la fórmula es esta. Es una combinación de las cosas dos cosas que han dicho, porque la ecuación general es esta. Para cualquier cuerpo rígido es un medio de la masa por la velocidad de g al cuadrado, más un medio de la inercia respecto de g por omega cuadrado, ¿no? Es la suma de la energía en traslación con la energía en rotación, ¿verdad? Entonces podemos calcularlo de esta manera y tendríamos que hacer la cinemática para saber cuánto es la velocidad de g en función de omega, ¿no? Tendríamos que calcular la inercia respecto de g y eso, ¿verdad? Sí, pero en la clase pasada también vimos que esto se puede simplificar. En esta no solamente se hace con velocidad angular, profe. Ya, ajá, sí, bueno. Ah, O sea, esta ecuación es general. Ahora vamos a hablar de eso. Esta ecuación es general, ¿no? Esto aplica para cualquier cuerpo. Es en traslación pura, en rotación pura o en traslación más rotación. Entonces, esa es la ecuación general que vimos la clase pasada. Pero también vimos algo, ¿no? Que está relacionado con lo que dice Nick, que cuando tú tienes un cuerpo en rotación pura o un cuerpo en el que conoces cuál es el CIR, conoces cuál es el centro instantáneo de rotación, que es este, ¿no? Porque este es el punto fijo, ¿no? Puedes simplificar esta ecuación. Eh, ¿Verdad? Se simplificaba con Steiner, si es que tú reemplazas con la cinemática, se cumple que siempre esto se puede simplificar a un medio de la inercia respecto de O, que bueno, en este caso es la inercia respecto del CIR, que es en general, ¿no? Y la inercia respecto de O es en este caso porque O es el CIR, ¿no? Entonces sería un medio de la inercia respecto del CIR por omega cuadrado, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar numéricamente exactamente lo mismo que la ecuación general, que un medio de la masa por bg al cuadrado más un medio de la inercia respecto de g por omega cuadrado. Si haces el cálculo vas a ver que esto sale exactamente igual que esto, ¿no? Porque en la teoría, en las diapositivas, vimos que si tú reemplazas cuánto es bg cinemáticamente, que es igual a omega por r, ¿no? Al final vas a terminar con esta ecuación porque te sale Steiner, ¿no? Entonces, esa es otra forma de calcularlo. Y en general vamos a tratar de siempre hacer esta forma simplificada porque es más rápido, ¿ya? Entonces vamos a acostumbrarnos a trabajar de esta manera cuando tengamos un cuerpo en el que conocemos el centro instantáneo de rotación, como acá. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a escribir que la energía cinética es igual a un medio, ¿ya? De la inercia respecto de O por omega 1 al cuadrado, ¿no? Omega 1 porque estamos calculando la energía cinética en el estado 1. Recuerden que la energía cinética la calculas para un instante. ¿Ya? Entonces, esto sería un medio de, ¿cuánto es la inercia? La inercia de una barra respecto de su extremo, ¿cuál era la ecuación? ¿Se acuerdan? Es una barra, no una barra homogénea, un sólido rígido, y queremos calcular la inercia respecto de O. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Respecto de G es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? ¿Cómo es cuando es respecto del extremo?
¿Cuál era la fracción? ¿Se acuerdan? Eh, es un medio por la masa por R al cuadrado. R. A ver, un medio de masa por R al cuadrado. Esto es la inercia de un disco, ¿no? De un disco respecto de su centro, un disco homogéneo respecto del centro. Se calcula como un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado. Ya eso es en este caso. Acá no tenemos un disco, no tenemos una barra, entonces no hay R como característica geométrica, sino la característica geométrica es la longitud, ¿no? Y ahí les estaba diciendo, por ejemplo, en el centro, si tú quieres calcular respecto de G, la inercia respecto de G era igual a un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Eso tienen que saberlo ya. Pero Es respecto al un extremo, tercio por la masa por la longitud al cuadrado. sí, sí, perfecto. Eso es, Rommel, sí, justamente es eso. Es un tercio, ¿no? Bueno, si no se acuerdan, igual pueden hacer el paso, ¿no? Desde el centro hasta el extremo, ¿no? Siendo un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, más Steiner, ¿no? Más la masa por la longitud, que es L medios, ¿no? Al cuadrado. Pueden hacer esto, también llegan a lo mismo, ¿no? A lo que van a llegar, pero siempre es conveniente ya saber cómo es la inercia de una barra respecto al extremo, porque van a ver que es algo que siempre usamos, es una de las ecuaciones más recurrentes de inercia. Entonces, si la inercia respecto al extremo es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? La masa, bueno, en este caso es de 10 kilogramos. Y la longitud es de 3 metros, ¿no? Entonces sería un tercio de 10 por 3 al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la inercia. Y el omega 1 es 5, ¿no? Eso ya calculamos al cuadrado. ¿Verdad? Entonces esto sale 15. 15 es esto, ¿no? Un doceavo de, porque eso sale 30, ¿no? Un doceavo de 30 sale 15. Por 5 al cuadrado sale 35 o 375 joules. ¿Ya? Si esto sale 375 joules. Recuerden, joules es la unidad de energía y es igual a newtons por metro o a kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya recuerden esto porque de repente pueden tener algún problema en el que les dan la longitud en centímetros. Entonces, si tú multiplicas un doceavo de la masa por la longitud en centímetros al cuadrado, no estás en estas unidades, ¿no? Entonces, si tuvieras un problema en el que te dan la longitud en centímetros, tienes que saber que no estás en joules o convertir de centímetros a metros para poder tener joules, ¿no? Entonces, en problemas de energía siempre les recomiendo trabajar con metros para que fácilmente puedan obtener las unidades de joules. ¿Ya? Si eso del trabajo con unidades también es algo bien, bien importante y bien, es algo, bueno, fundamental que tengan idea de los órdenes de magnitud. Por ejemplo, en el parcial había una pregunta en la que, creo que en la pregunta final, en la que la aceleración salía como de 3.75, no me acuerdo, 3.7, imagínate, metros por segundo, ¿no? Algo así salía la aceleración. Pero no sé por qué algunos han puesto como que 370 metros por segundo al cuadrado. No sé si lo convirtieron a centímetros o multiplicaron la masa que era 100 por esta aceleración y pensaron que así salía esto, que tampoco tiene ninguna lógica, ¿no? Pero tampoco tiene ninguna lógica si es que tú ves un número tan grande como la aceleración, cuando lo único que te está haciendo acelerar es la gravedad, ¿no? O sea, si tú ves que un cuerpo está cayendo, te puedes imaginar que su aceleración tiene que ser más o menos como la de la gravedad, ¿no? Si es que la gravedad es la que te está haciendo está haciendo que el cuerpo caiga, ¿no? Te imaginas que está en el orden de magnitud, ¿no? Entonces, no puede ser que sea 300, ¿no? O sea, el orden de magnitud es como que no puedes confundir 10 con 1000, ¿no? Porque son dos órdenes de magnitud más, ¿no? Entonces, siempre hay que tener noción sobre esas cosas. Puedes equivocarte en el valor, ¿no? O sea, puede ser 5 y tú pusiste 4 y ahí hay un error del valor, ¿no? Que puede haber sido un error de cálculo o algo por ahí. Pero si te confundes 5 con 400, ahí ya no es un error numérico, ¿no? Es un error de orden de magnitud que es mucho más grave, ¿no? No puedes subestimar o sobreestimar tanto un parámetro. Entonces, bueno, aquí sale 375 joules.
para el estado inicial, y para el estado final es lo mismo, ¿no? Un medio de la inercia respecto de O por omega 2 al cuadrado, y esto es igual a un medio de esto mismo, ¿no? La inercia respecto de O sale 30, ¿no? Aquí se simplifica y sale 30. Un medio de 30 por omega 2 al cuadrado, ¿verdad? Que es la incógnita. Esto sale 15 por omega 2 al cuadrado. Entonces, podemos ver que la energía cinética final depende de la velocidad, ¿no? De la velocidad angular en este caso. Ya, entonces, ahora, una vez que ya tenemos las energías cinéticas, el siguiente paso es calcular los trabajos de las fuerzas. Entonces, el paso o el procedimiento para poder calcular el trabajo de las fuerzas es, primero, encontrar las fuerzas, ¿no? ¿Y cómo tú encuentras las fuerzas en un sistema? Es haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Porque en el diagrama de cuerpo libre es donde tú graficas las fuerzas. Entonces, de nuevo, el diagrama de cuerpo libre va en este esquema. Aquí es donde ponen las fuerzas, ¿no? No hagan sus garabatos de fuerza sobre la imagen porque se solapan con otras cosas, ¿no? Si haces esto sobre la imagen, estas fuerzas se están como solapando, se están mezclando con esto que no es una fuerza, sino que es una velocidad. Entonces, no hagan esto sobre el dibujo, sino hagan su esquema del diagrama de cuerpo libre. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre es un esquema en el que aíslas el cuerpo que estás estudiando. Ya entonces aquí está el cuerpo solo. Incluso aquí deberíamos borrar esto, ¿no? Para hacer el diagrama de cuerpo libre. Así sería realmente el diagrama de cuerpo libre, porque es el cuerpo aislado. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Tenemos primero el peso, ¿no? El peso es de 10 kilogramos. Entonces, 10 por la gravedad sería 98 newtons, ¿verdad? Aplicado sobre el centro de gravedad. ¿Qué otra fuerza tenemos? ¿Me pueden decir cuáles son las otras fuerzas? Aparte del peso. Las reacciones. Sí, claro, muy bien. Tienen que haber reacciones en el punto O, ¿verdad? Porque si no, esto no gira, sino que se cae, ¿no? Entonces hay una reacción horizontal y una vertical, ¿no? Entonces vamos a tener esta reacción en O, que le voy a poner OX, ¿ya? Y una reacción en Y, que sería OY. ¿Falta alguna? ¿Alguna fuerza o momento, ¿no? Las fuerzas y momentos se dibujan en el diagrama de cuerpo libre. O pares, momentos externos. Momento no. Es ese momento de 60 newtons metros, ¿no? Sí. Bueno, aquí recuerden que cuando tienes un momento aplicado externo para un cuerpo rígido, no importa la ubicación del momento, ¿no? La ecuación que te sale del análisis es exactamente la misma si es que el momento estuviera aplicado en O si está a la mitad, o si está en el extremo, ¿no? Los momentos son pares libres, ¿verdad? Ya bueno, la imagen parece que está en O, eso no es importante. Lo importante es que hay un momento aplicado sobre la barra, que es de 60 newtons metro. ¿Ya? Entonces ahí están las fuerzas y vamos a calcular el trabajo de cada una de estas. ¿Ya? Entonces, a ver, algo más que podemos o deberíamos poner en este esquema es también alguna indicación sobre cuál es la trayectoria, ¿no? ¿Y cómo va a ser la trayectoria? Esa es una barra que cae, ¿no? Cae hasta llegar a los 90 grados. Entonces la trayectoria es como un semicírculo o un cuarto de círculo, ¿no? Un arco de circunferencia que baja así. O sea, todos los puntos describen un arco de circunferencia, ¿verdad? La trayectoria sería algo como esto, ¿no? Y está bajando, baja desde ese punto, así sigue ese trayecto, ¿no? Y esa es la trayectoria. Entonces, ahora vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. A ver, vamos una por una, ¿ya? A ver, esta reacción OX, ¿cuál sería el trabajo de esta reacción OX? El trabajo de OX desde 1 hasta 2, ¿cómo lo calculamos o cuánto sería? Es de 0, ¿no? ¿Está claro por qué es de 0? El trabajo es la fuerza, bueno, el integral de la fuerza a lo largo del desplazamiento del punto sobre el que está aplicado la fuerza, ¿ya? Y esta fuerza OX está aplicada sobre el punto O, y el punto O no tiene desplazamiento, es un punto fijo, ¿no? Es un punto que está aquí empernado en la pared, no se está moviendo, entonces el trabajo realizado por la fuerza O es de 0, ¿no?
Sería 0 joules o 0 simplemente. ¿Ya? Bueno, el trabajo de O en Y va a ser igual, ¿no? Es el mismo punto que no se desplaza, entonces la fuerza O en Y tampoco va a hacer ningún trabajo, ¿no? También es de 0 joules, si quieren. Entonces, las reacciones en este caso no hacen trabajo porque ese punto no se mueve. Después, pasemos al trabajo del peso. Ya el trabajo del peso de 98 newtons, ¿se acuerdan cómo lo calculábamos? Bueno, es una fuerza constante. Ya hablamos de que era una fuerza constante, la que también se le llama conservativa, ¿no? Como un concepto más riguroso. ¿Ya? Entonces no depende de la trayectoria, no depende de que ha hecho un semicírculo, solo depende de cuál es la posición final y la posición inicial. Por eso calculamos este y eje. Entonces el trabajo del peso, de 1 a 2, ¿cómo se calcula? Es menos la masa por la gravedad por la variación del eje, o sea, 98, menos 98 por 1.5 sería, profesor. A ver, menos 98 por 1.5. Sí, a ver, lo único que vamos a tomar en cuenta es que es menos mg por la variación, ¿no? ¿Y cuál es la variación? Es menos 1.5 y menos 0, ¿no? Es el punto final menos el inicial. Entonces es menos 1.5 menos 0. Entonces, claro, ese es 98, ese es 1.5, sale 98 por 1.5, ¿no? Saldría acá menos 98 por menos 1.5. Y esto sale 147 joules, ¿no? A ver, aquí hemos como utilizado una fórmula en este cálculo, ¿verdad? Pero más importante que usar la fórmula así de forma ciega es poder hacer una predicción de cómo va a ser este trabajo, de cómo debería ser este trabajo. Entonces, en la definición del trabajo, la definición que más o menos llegamos a deducir, ¿no? La clase pasada, porque bueno, cuando vemos la teoría empezamos como de una fórmula que se deduce de la segunda ley de Newton, ¿no? Que parece algo abstracto, que todavía no tiene definición, y conforme es que vamos analizando cómo es que se aplica, es que llegamos a una definición. Y la definición a la que llegamos es que el trabajo de una fuerza es el aporte energético que tiene esa fuerza sobre el sistema al moverse, ¿no? Entonces, nuestro sistema es este cuerpo rígido, es esta barra que está horizontal y luego termina vertical. Entonces, el movimiento, el cambio de posición del sistema es eso, ¿no? Del horizontal a la vertical, o sea, que baja de esta forma. Entonces, el peso va a ser, está aportando energía al sistema o le está quitando. O sea, ¿está haciendo un aporte positivo o un aporte negativo al movimiento? Es algo que deberíamos analizar, Profesor, ¿no? podría funcionar lo que la fuerza que está a favor del movimiento es positivo, como está el peso impulsando en sentido horario la barra, entonces el trabajo es positivo. Sí, exactamente es eso. Ajá, eso es a lo que llegas de esa definición, ¿no? Como el trabajo es el aporte energético al sistema, ¿no? Si es que la fuerza está a favor del movimiento, va a favor de la trayectoria, el trabajo que genera esa fuerza tiene que ser positivo, ¿no? Porque aquí está la barra horizontal y esta barra cae. El peso está aportando a que la barra caiga, ¿no? A que la barra caiga incluso cada vez más rápido, ¿no? Entonces, por esa razón es que el trabajo de esta fuerza tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque, a ver, si es que nosotros utilizamos la fórmula y nos olvidamos de este menos, o te olvidas del orden y lo pones al revés, o te olvidas del signo de esto, y te sale negativo al final, tú no puedes decir, ya, eso es mi trabajo, ¿no? Porque no tiene sentido lógico, físico de lo que hemos estudiado de qué significa el trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener una idea de qué cosa significa el número que estamos obteniendo. No es solamente un número que sale de la fórmula, ¿no? Sino que tiene un sentido físico, tiene un significado físico. Y eso es que este trabajo está aportando al movimiento, le está dando energía, está haciendo que vaya cada vez más rápido. Entonces, por eso este trabajo tiene que ser positivo, ¿no? Forzosamente tiene que ser positivo. Si te sale negativo es que algo está mal. ¿Ya? Y bueno, bueno, eso sería para el trabajo, ¿no? Tiene que ser positivo. Y es justamente lo que obtienes si es que aplicas con cuidado la fórmula. Y si no, bueno, siempre tienes que recordar que es la fuerza por el cambio de altura. Y es positivo si es que está a favor, es negativo si es que está en contra, ¿no? Y ahí se obtiene que, bueno, hay una concordancia con lo que esperamos. Entonces, sabiendo eso,
hagamos el análisis para la única fuerza que nos falta, ¿no? Que es este momento. Nosotros podemos saber, ese momento, ¿está aportando o le está quitando? ¿Ese trabajo sería positivo o negativo? Me podrían decir, ¿el trabajo realizado por el momento debería ser positivo o negativo para este movimiento? Positivo. Sería positivo, ¿no? Es positivo porque el momento está a favor de la trayectoria, ¿no? Incluso está ahí el mismo signo. Está a favor de la trayectoria, está aportando al movimiento, entonces tiene que ser positivo. Entonces, calculemos ahora el trabajo del momento o del par. ¿Ya? Sabiendo que tiene que salir positivo. Entonces, bueno, ese problema vamos a primero utilizar la ecuación que teníamos en las diapositivas. ¿Ya? Y después más adelante ya lo vamos a hacer de una forma más rápida, más intuitiva, ¿no? Porque la fórmula que tenemos en la diapositiva es esta, ¿no? Es el momento, cuando es un momento constante, ¿no? Que va a ser casi siempre, el momento, producto punto, la diferencia de ángulos como vectores, ¿no? Esa es la fórmula que está en las diapositivas, ¿no? Momento por la diferencia de ángulos. Esa es una ecuación vectorial, ¿no? Que al final te da un valor escalar, porque ese es un producto escalar, ¿no? Un producto escalar te devuelve un valor escalar. Entonces, esa es la fórmula, ¿ya? Pero cuando ya conoces el tema, puedes simplificarlo y hacer directamente multiplicando las magnitudes. Y eso vamos a hablar en un segundo. Pero aplicando la fórmula de forma como rigurosa sería el momento como vector. Ese momento sería 60 en K, ¿no? Y es negativo, ¿no? Porque está en sentido horario. Entonces ese momento es de menos 60 en K, ¿no? Recuerden que siempre, cuando trabajamos en el plano, o sea, en todo el curso, siempre los momentos son en Z, o sea, en dirección K, porque siempre están saliendo del plano, ¿no? Siempre los giros son en el plano, entonces los momentos salen afuera del plano, ¿verdad? Y también los giros, los ángulos, las velocidades angulares siempre son en K, siempre están en Z, siempre salen de la pantalla, ¿no? Bueno, eso es algo que ya saben desde antes de tomar el curso, ya deberían saber eso, pero, bueno, increíblemente en el examen hay gente que ha puesto velocidad angular con componentes X y Y. Entonces, ese sería el momento, ¿no? Y la diferencia de ángulos serían el ángulo final menos el ángulo inicial, ¿no? En esta fórmula tenemos ángulos como vectores. Entonces, vectorialmente, el ángulo inicial es menos pi medios, ¿verdad? También en K, ¿no? Menos porque está en sentido horario, ¿no? Este ángulo es menos pi medios en K. Y eso se le resta el ángulo inicial, que es de 0, ¿no? 0 en K, bueno, 0 simplemente. Entonces, si haces esta multiplicación, bueno, el producto escalar ya saben que es la componente en X por la componente en X más la componente en Y por la componente en Y más la componente en Z por la componente en Z. Aquí no hay componente en X ni en Y, solo hay en Z, entonces se multiplica la componente en Z por la otra componente en Z, y eso es, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a esto por esto, que sería menos 60 por menos pi medios, ¿no? Y esto sale 94.25 joules. ¿Sí? 94.25 joules sería el trabajo del par. Y sale positivo como esperábamos. Entonces, si aplicas la ecuación de forma vectorial como está aquí, tienes que obtener el signo correcto, ¿no? Si es que respetas los signos, tienes que llegar al signo correcto. Sí, pero bueno, si es que ya practicas, si tienes algo de confianza con este tema, algo que puedes hacer es, en lugar de escribir la ecuación, puedes multiplicar de frente, ¿no? Porque siempre sabemos que todo está en Z, entonces, si el momento es 60 y el ángulo que ha girado la barra es 90 grados, sabemos que sí o sí el trabajo del peso va a ser igual a 60 por 90 grados, que es pi medios, ¿no? Ya sabemos qué es esto. Y es más o menos. Lo miras, ¿no? Lo miras como cualitativamente, como está a favor de la trayectoria, es más. Entonces, creo que eso es la forma que vamos a hacer en general en los problemas que van a venir, es ya no plantear esa ecuación vectorial que es un poco sin sentido, ¿no? Hacer tanto procedimiento, porque directamente puedes multiplicar momento por giro, ¿no? Momento 60 por el giro que se ha generado es de 90 grados, ¿no? Entre este punto y este punto es 90 grados, entonces pi medios. Entonces multiplicas 60 por pi medios. Y el signo se lo pones al final si es que es a favor o si es que es en contra de la trayectoria, ¿no? Como aquí está a favor, es más. Y listo, ¿no? Ese sería el trabajo del peso. Y sale lo mismo que si
que si utilizas la ecuación vectorial. Entonces, el trabajo del par, ¿no? No sé si, creo que dije trabajo del peso. Ese sería el trabajo del par. ¿Ya? Bueno, entonces ahí ya tenemos los trabajos de todas las fuerzas. Sabemos que ya están de todas, que no nos olvidamos ninguna, porque hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Hemos identificado cuáles son todas las fuerzas. Sí, entonces, como ya tenemos todos los trabajos, lo único que nos falta es sumarlos todos, ¿no? La suma de trabajos desde 1 hasta 2 es igual a 94.25, que es el trabajo del par, más 147, que es el trabajo del peso, más 0, ¿no? Que es el trabajo de las reacciones. Esto sale 241.25 joules, ¿verdad? Entonces, si ya tienes el trabajo de las fuerzas, si tienes la energía cinética inicial y la energía cinética final, podemos escribir la ecuación, ¿no? Que es la que tenemos acá. A esta ecuación queríamos llegar, ¿no? Y ya tenemos todo esto, entonces podemos escribir ya finalmente la ecuación de trabajo y energía. Ya, entonces finalmente tenemos la energía cinética inicial más la suma de los trabajos desde 1 hasta 2 tiene que ser igual a la energía cinética al final. ¿Ya? La energía de movimiento al inicio, ¿no? Más se le suma el aporte energético de las fuerzas, que es esto de acá, y terminas con una energía de movimiento al final, ¿no? En el estado final del sistema. Entonces, la energía cinética al inicio es de 375 joules, ¿no? El aporte energético resultante es positivo, ¿no? La suma de todos los aportes energéticos es positivo, que sale 241.25. Eso tiene lógica, ¿no? Tiene lógica de que las fuerzas que están aplicadas al final nos den un trabajo positivo porque todas en realidad están aportando al movimiento, ¿no? Entonces el trabajo tiene que ser positivo, o sea, al final tiene que llegar con más energía de la que tenía al inicio, ¿no? Al inicio tienes una energía y luego de que sueltas y dejas que el peso actúe y también en ese momento tienes más energía finalmente, ¿no? Entonces esto es igual a la energía cinética al final, que es igual a 15 omega 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sumando que tenemos 616.25. Entonces, empiezas con 375 joules de energía y terminas con 616.25. La energía aumenta, ¿no? Debido al trabajo de las fuerzas. ¿Verdad? Trabajo es igual a aporte energético. Entonces, a esto llegamos, ¿no? De aquí podemos obtener que el omega 2 es igual a 6.41 radianes por segundo. ¿Verdad? Bueno, se pueden dar cuenta de que esta es una ecuación escalar, entonces no te va a botar el signo, ¿no? Si tomas la raíz cuadrada te va a salir más menos raíz cuadrada, ¿no? Entonces de aquí no obtienes el signo lo obtienes de ya analizar el sistema, ¿no? Bueno, sabes que se está cayendo, entonces se está moviendo de esta forma. Entonces lógicamente va a ser 6.41 radianes por segundo en sentido antihorario. ¿Sí? Y bueno, ahí estaría ya la primera parte, ¿no? La que nos preguntan la magnitud de la velocidad angular de la barra. ¿Sí? Hasta acá todo está claro. Se pudieron seguir, ¿no? El procedimiento. Ese es en general lo que vamos a aplicar siempre para encontrar esto. Resolver con trabajo de energía y encontrar velocidades en un estado final. Ya tenemos la magnitud de la velocidad angular. Lo siguiente que nos piden es la magnitud de la velocidad del centro de masa. Pero eso ya es fácil, ¿no? Porque la velocidad del centro de masa depende de la velocidad angular. La podemos calcular rápidamente con la velocidad angular. Entonces, la velocidad del centro de masa es igual a omega 2 por RG, ¿verdad? Y esto es igual a 6.41 radianes por segundo. Por RG, ¿cuánto es? Es la distancia entre el CIR y G, ¿no? El CIR es el punto O y G es el centro, entonces esa distancia es 1.5 metros. ¿Verdad? Entonces multiplicamos y tenemos que la velocidad de G al final es igual a 9.61 metros por segundo. Que tiene que ser hacia la izquierda, ¿no? Porque la barra está así.
está girando de esa forma, entonces claramente por cinemática, la velocidad de g tiene que ser hacia la izquierda. Entonces, ahí está, ¿no? Eso sería lo que sale. Ya, entonces ya terminamos la parte de trabajo de energía. Lo que va a venir a continuación va a ser hacer la cinética para encontrar aceleraciones y fuerzas. Ya, solamente unos comentarios antes de pasar a la siguiente parte. Hay algo sobre los signos que es interesante, que bueno, va a tener más aplicaciones de repente en problemas siguientes, ¿no? Pero es interesante que vayamos notando eso porque a veces puede surgir la duda cuando resuelves un problema nuevo, ¿no? Que es sobre los signos, qué impacto tienen o qué efecto tienen. O sea, si es que en lugar de ser 5 radianes por segundo, bueno, acá no hemos considerado para los cálculos para nada que esto es horario, ¿no? Sí o no, que la ecuación hubiera sido exactamente la misma si esto era horario o antihorario, porque no le pusimos el signo. Y si le poníamos, igual se le va el cuadrado y no afectaba, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero las ecuaciones, todo lo que obtuvimos hubiera sido lo mismo si es que en lugar de que nos den así el problema venía así. ¿Qué pasaba si el problema venía así? Todo hubiera sido lo mismo, ¿no? Nada hubiera cambiado. Porque igual esto era la posición inicial e igual la posición final hubiera sido esta, ¿verdad? Solo que la trayectoria que hubiera seguido el cuerpo no sería esta. O sea, si es que la velocidad hubiera sido hacia arriba, la trayectoria no hubiera sido esta, así, sino que la trayectoria hubiera sido esta. Primero se levanta y luego baja, ¿verdad? Pero todas las ecuaciones que hemos planteado serían iguales. ¿Se dan cuenta de eso? Porque igual terminas en la posición final. Y todos los trabajos que hemos calculado no han dependido si es que esto primero hizo esto y después esto o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente nosotros acá ya sabemos intuitivamente, ¿no? Que lo que está haciendo el cuerpo es bajar simplemente, ¿no? Pero si el cuerpo hubiera hecho esto, imagínate que en lugar de hacer esto de bajar inmediatamente, por alguna razón el cuerpo hubiera subido, bajado y al final terminaba así. Eso nunca hubiera entrado en nuestras ecuaciones, ¿no? No entra en nuestras ecuaciones que primero subió y luego bajó. Solo entra que al final terminó así. Solo entra que estuvo en una posición inicial y en una posición final. ¿Verdad? Y no entra en las ecuaciones qué cosa hizo en el intermedio, porque el trabajo de todas las fuerzas que calculamos no dependía de qué cosa hizo en el intermedio, ¿no? No dependía de cómo fue la trayectoria, solo dependía de cómo terminó, ¿no? Solo sabíamos que empezó así y que terminó así, ¿verdad? Porque el trabajo del peso, la ecuación solo depende del IG2 menos IG1. O sea, no depende de qué cosa hizo antes de llegar a IG2, ¿verdad? E igual el trabajo del momento también es un trabajo constante que no dependía de lo que hizo en el intermedio, solo del punto final y el punto inicial. Y así, de todas las fuerzas que son constantes, se van a dar cuenta de que el trabajo no depende de la trayectoria, solo depende de el punto final y el punto inicial. Y bueno, y del sentido del movimiento, ¿no? O sea, ahí de repente puede surgir la duda, pero bueno, acá nosotros dijimos que esto era positivo porque ese era el sentido de la trayectoria, ¿no? Pero si es que la velocidad hubiera sido así, primero se levantaba y luego bajaba, entonces estas fuerzas primero hacían un trabajo negativo y luego hacían un trabajo positivo, pero al final el trabajo resultante no dependía de eso, ¿no? Solo dependía de la posición final y la posición inicial. El trabajo resultante de todas maneras tiene que ser positivo porque lo que tú tomas en cuenta solamente son los estados final e inicial para calcular esos trabajos. ¿Ya? Entonces ese análisis es cierto siempre que trabajemos con fuerzas que no dependen de la trayectoria. Y el peso y las fuerzas constantes y también las fuerzas de resortes no dependen de la trayectoria, solo dependen de la posición final y la posición inicial. Entonces, en realidad, si es que el problema no nos decía que esto era hacia abajo, sino nos decía que esto era hacia arriba, la velocidad con la que esto hubiera llegado a 90 grados, o se hubiera llegado hasta acá, también hubiera sido la misma. Es algo muy interesante que pueden comprobar conforme resuelvan problemas, ¿no? Pero solo para que lo vayan teniendo en su cabeza, digamos que es algo un poco más avanzado, pero para que vayan teniendo esa idea en su cabeza y bueno, no les surge esa duda cuando resuelvan problemas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Porque solamente te interesa la energía inicial del sistema, y la energía inicial del sistema es igual si es que va para arriba o para abajo, solo te interesa la magnitud. ¿Ya? Y bueno, y al final también tampoco nos ha dado el signo cuando esto llega acá, ¿no? Entonces, en realidad, también es lo mismo si es que esto llega así, o si es que esto cae y llega así, y luego se empieza a levantar para el otro lado y luego regresa,
y termina en este punto, igual terminas con la misma energía. No es algo que también podría ser el cuerpo, pero bueno, es algo que mejor todavía no nos preocupamos por eso. Pero bueno, eso pasa porque estamos asumiendo que las fuerzas que hacen trabajo son fuerzas conservativas. Vamos a ampliar más sobre ese término más adelante, pero estas fuerzas de peso y fuerzas constantes son fuerzas que no dependen de la trayectoria. ¿Ya? Una fuerza que sí depende de la trayectoria, que es lo que al final nos puede dar la idea de que, de que no es verdad, que da igual si es que va para arriba o para abajo, es que hay fuerzas que sí dependen de la trayectoria. Por ejemplo, la fuerza de fricción, o sea, la resistencia del aire o la fricción que puede existir en este apoyo, ¿no? Porque aquí, esto acá no va a ser un péndulo que se mueva para toda la eternidad, ¿no? Sino que por la misma fricción de esto y por la resistencia del aire es que eventualmente se queda quieto. Entonces, esas fuerzas de resistencia, esas sí dependen de la trayectoria. Ya, pero en eso lo dejamos para más adelante. ¿No? Lo importante solamente es ver que de la ecuación, el signo de la velocidad en estos casos no afecta. Se eleva al cuadrado y no afecta. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hasta el momento, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar este problema ya haciendo la última parte de forma rápida, porque esta última parte es de cinética. Y esta parte de la magnitud de la aceleración, de las fuerzas sobre el apoyo, eso es algo de cinética, ¿no? Recuerden que en energía trabajamos con velocidades, ¿no? Y trabajos de fuerzas. Y para calcular aceleraciones y magnitudes de fuerzas, lo que hacemos es hacer cinética. Entonces vamos a utilizar, bueno, aquí nos están pidiendo calcular esto para cuando la barra gira 90 grados, o sea, cuando la barra ya está en vertical. Entonces, hagamos el procedimiento que ya sabemos que es el que tenemos que seguir, que es hacer los diagramas, ¿no? Es algo que lamentablemente muchos o la mayoría no ha hecho en el examen, que es seguir el procedimiento, o sea, poner nuestros diagramas, ¿no? Y bueno, acá están, les he dibujado ya directamente cuáles son los diagramas. ¿No? Entonces, sí creo que está claro esto, ¿no? Las fuerzas son las mismas que hemos dibujado anteriormente en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Las reacciones del apoyo, el peso, el momento, esas son las fuerzas, ¿verdad? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Aislado el cuerpo y solamente las fuerzas. Y esto es igual, es equivalente, ya sabemos, es equivalente al diagrama cinético que nos da los efectos del movimiento, ¿no? Que de manera general es masa por aceleración de G, masa por aceleración de G en X y en Y, que en este caso al ser un movimiento circular también puede ser tangencial y normal, y también IG por alfa, ¿no? ¿Se acuerdan eso? En un cuerpo rígido, en general, el diagrama cinético es masa por aceleración del centro de gravedad e IG por alfa. Y la masa por aceleración del centro de gravedad tiene dos componentes, ¿no? En X y en Y. ¿Verdad? Aquí no he escrito en X y en Y, sino que he escrito tangencial y normal, porque podemos ver que el centro de gravedad sigue un movimiento circular, ¿no? O sea, al caer esta barra, ¿no? De la posición así, al caer de esa manera, ese punto G sigue un movimiento circular. Describe esa curva que está dibujada en líneas discontinuas, ¿verdad? Entonces, si es un movimiento circular, lo podemos analizar como tangencial y normal. Y esa es la forma como deberíamos analizar, ¿no? Es como la parte cinemática del análisis, ¿verdad? Porque si tú escribes aceleración en X y aceleración en Y, necesitas una relación entre estas, ¿no? Y esa relación viene de la cinemática, que es saber que esta es una componente tangencial y una componente normal porque el movimiento es circular. Sí, eso sí está claro, ¿verdad? Por favor, si algo no se entiende, avíseme y yo lo explico de nuevo o lo explicamos con más calma. Porque es algo que ya vimos en los temas pasados, pero que si tienen dudas igual pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces, utilicemos las ecuaciones de cinética, suma de momentos en O. Ya estoy haciendo en O la suma de momentos aquí en este punto para que se cancelen estas reacciones, ¿no? Y podemos encontrar el alfa. Suma de momentos en O en las causas es igual aquí a la suma de momentos en O. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la suma de momentos sería solamente 60, ¿no? Porque el peso no hace trabajo, perdón, no hace momento respecto a O, porque está en su línea de acción, y OX y OY tampoco hacen momento porque están aplicados sobre el punto, entonces aquí sería menos 60, ¿sí o no? Menos 60, ¿no? Ese sería el momento respecto de O.
Y eso es igual a la suma de momentos en O aquí. Que eso sería, bueno, es tomar momentos en este punto, ¿no? Si tomas momentos en este punto, masa por aceleración tangencial por 1.5 sería el momento de eso, y eso se le suma, y G por alfa 2, ¿no? Pero también tenemos la forma simplificada, que es que sabemos que si tomas momentos respecto del CIR, en un cuerpo rígido, sabemos que eso es igual a menos IO por alfa 2, ¿no? IO es la inercia respecto de O, del CIR, ese punto es O, ¿no? Y le pongo menos porque aquí estoy asumiendo que el sentido es horario, ¿verdad? Estoy asumiendo el sentido horario. Ustedes pueden asumir horario o antihorario, pero lo que sí es obligatorio es que sean consistentes con los signos. Es decir, si aquí ponemos que la aceleración angular es horaria, esa aceleración tangencial tiene que ser hacia la izquierda, sí o sí, ¿no? Para que sean consistentes cinemáticamente. En cambio, si es que la aceleración angular fuera antihoraria, si fuera así, la aceleración tangencial de G tendría que ser hacia la derecha, ¿verdad? Para que sea consistente, ¿sí o no? Porque si esto acelera de esta forma, la aceleración tangencial tiene que ser hacia la derecha porque el giro es antihorario, ¿no? Y si es al revés, si es que el giro es horario, la aceleración tangencial tiene que ser hacia la izquierda. Sí, eso es cinemática, ¿no? Tiene que haber una consistencia, ¿no? Si es que algo está girando así, ¿no? Su aceleración tiene que ser así. Si es que algo está girando así, su aceleración tiene que ser así. ¿Verdad? ¿Sí está claro eso? Es como está el movimiento, es la relación cinemática. Que bueno, conforme vamos avanzando en los temas, estas relaciones cinemáticas ya las hacemos más automáticamente, ya no nos vamos a detener tanto haciéndolo porque ya es algo que han ido estudiando en toda la primera parte del curso. Entonces, bueno, se puede ver en algunos exámenes que varios todavía no tienen claro esos conceptos, pero es importante que los repasen porque vamos a hacerlos todo el tiempo y ya, bueno, no podemos seguir quedándonos mucho en eso. Entonces, la inercia respecto de O es un tercio, ¿no? Ya sabemos, un tercio de la masa, que es 10 por la longitud del cuadrado, ¿no? Y alfa 2, bueno, alfa 2 es la incógnita. Entonces, aquí ya podemos obtener que alfa 2 es igual a 2 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Y como nos ha salido positivo, significa que el signo que asumimos era correcto. Entonces, el signo es así, ¿no? Es horario. ¿Verdad? Porque asumimos este signo, nos ha salido positivo, entonces el signo que asumimos está bien. Y eso ya hemos hecho anteriormente. ¿Sí? ¿Hasta ahora está claro? Por favor avísenme si es que no se entiende. Aquí lo voy a poner como nota también que es inercia respecto de O, debido a que es el CIR. Eso solo funciona, esa ecuación solo funciona si es que O es el CIR. Bien, entonces, ahí está. Esa sería la aceleración angular, que es algo de lo que piden. Y luego vamos a hacer, tenemos que hacer cinemática, ¿no? Para poder encontrar esta aceleración en X y la aceleración en Y, o aceleración tangencial y normal. No eso es lo que ya estábamos hablando, sino que la aceleración en X de G es igual a la aceleración tangencial, ¿no? Está en X porque está en esa posición. Si es que fuera un problema en el que estamos no en 90 grados, sino que estamos, por ejemplo, algo así, ¿no? Si es que estuviéramos así, ahí ya sería un poco más complicado, ¿no? Porque tendrías que tu aceleración tangencial tiene una inclinación y la normal tiene una inclinación. Entonces, X y Y son otras direcciones, ¿no? Habría que descomponer y eso. Aquí está más fácil porque está vertical. Entonces, la aceleración X es la tangencial, ¿verdad? Entonces, esa aceleración X es igual a la aceleración tangencial. Y acá es igual a la aceleración tangencial, ya sabemos en algún movimiento circular que es igual a alfa por r, ¿verdad? Y alfa por r es igual a radianes por segundo por r, es la distancia desde el CIR hasta el punto G, ¿no? Que sería 1.5 metros. ¿Verdad? Este es RG. Y esto sale 3 metros por segundo al cuadrado. Ya eso sí tiene que estar claro. Tienen que repasar eso si es que no, si es que están con dudas. Esa sería la aceleración en X. ¿Ya? Y bueno, es importante ya tener esas ideas, ¿no? De que la aceleración tangencial es alfa por r, que eso es un movimiento circular, y un movimiento circular es alfa por r, la otra es omega cuadrado por r. Todas esas cosas tienen que estar ya en su cabeza, porque si es que en ese problema quieren encontrar una relación entre alfa y las aceleraciones y se les ocurre hacer
la ecuación, empezar a escribir, a ver, la aceleración de g es igual a la aceleración de O más omega por R menos omega cuadrado, no, bueno, alfa por R, menos omega cuadrado por R. Si hacen esto, se van a demorar la vida, no les va a alcanzar el tiempo para resolver en un examen. No pueden hacer esto. Ya no pueden hacer demasiado análisis, poner ecuaciones vectoriales, ¿no? Que igual llegan a lo mismo, pero ya no, o sea, el objetivo de este problema es analizar con el método de trabajo de energía, ¿no? Entonces no podemos tomarnos ya demasiado tiempo en estas cosas que deberían ya salir de forma automática si es que conocemos esos temas de cinemática y de cinética que hemos estudiado en toda la mitad del curso. Entonces, esa primera mitad del curso tiene que haber servido para algo, ¿no? Y es que ya tengan claras esas cosas y pueden escribir estas ecuaciones de forma rápida. Esa sería la aceleración en X y ahora la aceleración en Y. La aceleración en Y es igual a la aceleración normal, ¿no? Y la aceleración normal, ¿a qué es igual? Es omega cuadrado por R, ¿no? Y esto es igual a omega, ¿de dónde salió? Salió de la primera parte, ¿no? 6.41. Lo calculamos con trabajo y energía. Entonces aquí es 6.41 al cuadrado por R. R es 1.5, ¿verdad? Y eso sale 61.63 metros por segundo al cuadrado. Y esto va hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene que ir hacia arriba porque apunta hacia el centro de la curva, ¿no? Y bueno, esto va hacia la izquierda porque es consistente con la aceleración angular que asumimos y que calculamos. Ya, entonces, ahí obtenemos la aceleración en X y la aceleración en Y. ¿Y para qué nos interesa? Para poder hacer suma de fuerzas en X y obtener esta reacción, y suma de fuerzas en Y obtener esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para terminar, porque lo que nos piden son las reacciones. Para eso tenemos que hacer suma de fuerzas en X. Es igual a, bueno, suma de fuerzas en X, ¿no? En las causas y en efectos, en las causas tenemos OX es lo único que hay en X, ¿no? Sería OX es igual a menos masa por aceleración, ¿no? Entonces, OX es igual a menos, la masa es 10, la aceleración es 3, ¿no? Menos 10 por 3, eso es igual a menos 30 newtons, ¿verdad? Eso sale, bueno, eso hacia la izquierda, ¿no? Nos ha salido negativo, eso significa que lo que dibujamos en el diagrama no era correcto, sino que va hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, deben recordar eso, menos 30 sería. Ya recuerden que es la equivalencia, ¿no? Esto es igual a esto. Por eso tenemos masa por aceleración, porque masa por aceleración da unidades de fuerza, ¿no? Por eso esto es igual a esto, ¿no? Por eso se multiplica masa por aceleración. No sé por qué en el examen algunos han puesto masa por aceleración para obtener otra aceleración. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Masa por aceleración es para obtener la equivalencia de una fuerza, ¿no? Que es esta reacción OX. ¿Ya? Y ahora en Y, vamos a poner la suma de fuerzas en Y, que sería OY menos 98, ¿no? Para este lado. Es O en Y menos 98. Eso es igual a lo que tenemos aquí, ¿no? Que sería masa por aceleración normal, ¿no? Que es 10, o masa por aceleración en Y, que es 10 por 61.63, ¿verdad? Y ahí obtenemos que OY es igual a 714.3 newtons, ¿verdad? Y eso sería hacia arriba, ¿no? Ahora si salió positivo, entonces el signo que pusimos estaba bien. Que tiene lógica, ¿no? Tiene que jalar hacia arriba la fuerza para que esta barra no caiga, ¿no? Y si está moviéndose, también va a tender a alejarse, ¿no? Por el efecto centrífugo, va a tender a salirse. Entonces, esa fuerza en Y tiene que quedarse en su sitio, ¿no? O sea, hace funcionar para que la barra se quede en su sitio. Por eso apunta hacia arriba. Y ahí estaría. Eso sería todo por este problema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, entonces vamos a avanzar, porque parece que está claro, ¿no? No hay ninguna pregunta. Ya, vamos a avanzar. A ver, si es que algo no se entendió, si es que estoy yendo muy rápido, por favor, pueden decirlo.
porque si no, bueno, se asume que sí están entendiendo, ¿no? No puedo quedarme en el mismo problema si es que no hay más preguntas. Entonces, ya, si estoy resolviendo y estoy yendo muy rápido, se perdieron en alguna parte, háganlo saber para poder tomarme el tiempo de explicar esa parte. Ya, entonces, este otro problema, vamos a resolver este otro problema, ¿ya? Tenemos un disco plano de 30 kilogramos que está soportado por un pin en el apoyo O. Ya, ahora vemos que tenemos un disco, ¿no? Que está agarrado con un resorte, entonces ahora sí va a haber un trabajo del resorte, ¿no? Tiene un momento igual como el anterior. Sí, entonces dice que inicialmente está sin deformación. Ya, ahora dice, inicialmente se encuentra en reposo. Eso es una variación respecto al anterior, ¿no? El anterior nos daba una velocidad inicial. Ahora nos dicen que está en reposo al inicio. Y dice que al inicio también el resorte se encuentra sin deformación. O sea, cuando el resorte se encuentra sin deformación. O sea, inicialmente está en reposo y sin deformación. Ya el resorte no tiene deformación. Luego, en el momento en el que alcanza una rapidez angular de 2 radianes por segundo, debido al par, determine. Entonces, se dan cuenta de que la forma como te plantean el problema es distinta, ¿no? En el caso anterior, lo que te daban era, o lo que te pedían era la velocidad cuando el cuerpo llega a una posición, ¿verdad? Te decían, el cuerpo llega a los 90 grados, para esa posición calcula la velocidad. En ese problema te piden algo distinto, ¿no? No te piden la velocidad, sino que te la dan. Te dan cuál es la velocidad a la que llega, que es estos 2 radianes por segundo. Y lo que te piden es en qué posición alcanza esa velocidad, ¿no? En el momento en el que alcanza la velocidad de 2 radianes por segundo debido al par, hay que determinar el ángulo que rota. ¿Ya? Entonces, el anterior, te daban el ángulo y te pedían la velocidad. Ahora te dan la velocidad y te piden el ángulo que tiene cuando llega esa velocidad. Entonces, a ver, para plantear el problema vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que en el anterior. ¿Ya? Entonces vamos a tener de nuevo los 3 esquemas. El esquema inicial del estado 1, el esquema final y bueno, el intermedio, lo que pasa en el intermedio. Bien, entonces tenemos que el cuerpo inicialmente está sin girar, ¿no? Entonces podemos asumir que esta línea para poder medir el ángulo, ¿no? Decimos que al inicio no ha girado, entonces estamos con esta línea que tiene ángulo 0, ¿no? Solo para identificar cuál sería esa posición inicial del cuerpo, ¿no? Del disco. Entonces, finalmente lo que pasa es que el disco ya ha girado, ¿no? Gira un cierto ángulo, entonces finalmente termina en esta posición, ¿no? Y lo que te piden es encontrar ese ángulo que ha girado, ¿verdad? Y en el intermedio, bueno, estamos en una posición intermedia, ¿no? Entre ese punto inicial y final, podemos decir que somos algo así. ¿Verdad? Tiene lógica, ¿no? Empieza así sin girar, luego empieza a girar y luego termina en esa posición de esta forma. Ya, bueno, vamos a poner un nivel de referencia también, que va a ser vamos a ubicarlo acá. ¿No? Es lo lógico, ¿no? Poner un nivel de referencia a la altura del centro del disco, ¿no? Entonces tenemos este nivel de referencia y vemos cómo va girando. A ver, si se dan cuenta he dibujado el ángulo así como horario, ¿no? Como negativo de dibujado horario, porque tienes un momento de 5 newtons metro, ¿verdad? Que está en sentido horario. Entonces, si es que el cuerpo se mueve por la acción del par, esto tiene que empezar a girar en sentido horario, ¿no? Hay que pensar físicamente cómo es ese sistema. Tú tienes un disco que está quieto, no tiene velocidad y tampoco tiene ninguna fuerza del resorte. Está en reposo, está quieto y lo que lo perturba, lo que hace que empiece a moverse es este momento de 5 Nm, este par. ¿No? Ese par es lo que hace girar el disco. Entonces va a intentar hacerlo girar así, ¿no? Y cuando gire es que ya el resorte, bueno, se va a empezar a deformar y se va a oponer. Creo que ya podemos ir darnos cuenta que se va a oponer al movimiento. Y el momento lo analizamos mejor. Pero ese va a ser el movimiento, el efecto que se va a producir en este sistema, en ese cuerpo rígido. Bien, entonces, los parámetros van a ser los mismos que definimos aquí. ¿Ya? Esos van a ser, como les dije, los parámetros generales que normalmente siempre vamos a calcular. Entonces, los voy a poner de nuevo. Lo que vamos a calcular va a ser la posición, la
bueno, el ángulo de giro, ¿no? El delta, que sería la deformación del resorte, y el omega, que es la velocidad angular. Esos son los 4 parámetros. Ya, entonces calculemos uno por uno. A ver, me dicen cuáles son. Vamos a calcular uno por uno en la posición inicial y la posición final. Entonces, en la posición inicial, ¿cuánto sería IG1? ¿Cuánto sería IG1? Cero, ¿no? Sí, es cero, por favor. Ya, cero. Porque el centro de gravedad está ubicado en el nivel de referencia que definimos, ¿no? Recuerden que el nivel de referencia se define según sus preferencias. Y ustedes lo deciden. Luego, el IG2 también sería cero, ¿no? Porque no se mueve G, ¿verdad? Luego, θ1, ¿cuánto sería? El ángulo de esto. Bueno, depende de dónde pusimos la línea, ¿no? De dónde estamos definiendo el ángulo, pero si decimos que todavía no ha girado, podemos decir que son 0 grados, ¿no? Por eso puse la línea así. Entonces, vamos a decir que al inicio está en 0 grados, o en 0 radianes. El ángulo final es el incógnito, ¿no? Es lo que nos piden finalmente, el ángulo que rota el disco. Entonces, ese es un incógnito. Después, delta1 es la deformación del resorte. ¿Cuánto es inicialmente, según el enunciado? El delta del resorte. También es cero, ¿no? Porque no, bueno, nos dice el mismo enunciado que se encuentra inicialmente sin deformación. Eso significa que el delta 1 es cero. ¿Y el delta 2? ¿Cuánto sería? ¿Lo sabemos? ¿O lo podemos calcular? ¿Cuánto es la deformación final del resorte? Porque para aplicar la ecuación de trabajo de energía, esa es una única ecuación, no es solo una ecuación escalar, ¿no? Entonces, si tienes una incógnita, puedes resolverlo, ¿no? Porque una ecuación te da una incógnita. Pero si tienes más de una incógnita, la ecuación no te va a dar el resultado, ¿no? Una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Siempre para resolver un sistema de ecuaciones necesitas la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, si solo hay una ecuación que es esta, no podemos tener dos incógnitas. Entonces, si hay dos incógnitas, uno tiene que depender de la otra, ¿no? Entonces, si θ2 es nuestra incógnita, delta2 tiene que depender del ángulo, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque si este disco todavía no gira, la deformación es cero. Cuando el disco gire, eso ocasiona que el resorte se deforme. Entonces tenemos que encontrar este delta 2 en función del ángulo. Y podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo sería el delta 2? El delta 2 es lo que se deforma, o sea, esa es la deformación, ese es el resorte sin deformar. Y una vez que este punto, y eso está agarrado a este punto, ¿no? Una vez que este punto se levanta porque esto gira, ¿cómo es que va a terminar el resorte? El resorte se está estirando del punto inicial en el que estaba, se está estirando hasta el punto final, ¿no? Que podría ser algo por acá. Entonces, ¿cómo está ahora el resorte? ¿Sí o no que va a estar algo así? O sea, se va a haber estirado esto. Entonces, ¿cuánto es delta 2? ¿Sí o no que delta 2 sería esto? ¿Se nota eso? Delta 2 es esto que se está deformando el resorte debido al giro. Entonces, podemos encontrar delta 2 en función de θ, ¿no? ¿Alguien me podría decir cuánto es o cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación para calcular delta 2 en función de θ? Porque aquí este ángulo es θ2, ¿no? Ese es el mismo ángulo que acá, ¿verdad? Delta 2 sería esto. Este arco de circunferencia, delta 2. Y un arco de circunferencia podemos calcularlo como el ángulo, ¿no? Por el radio, ¿verdad? El ángulo de giro por el radio nos da el arco de circunferencia. Entonces, si está bien lo que dice Fidel, sería delta 2 es igual a θ2 por R. Y R es 0.2 metros, ¿no? 0.2 metros es el radio del disco. Lo que dice Ronald también es correcto, ¿no? Porque sería el ángulo en función de delta. O sea, bueno, de esta misma ecuación tú puedes manipularlo y poner que delta 2 o θ2 es igual a delta 2 entre R, entre 0.2. Entonces, de cualquiera de las dos formas tú puedes operar, ¿no? Puedes tener el delta en función del ángulo o el ángulo en función de delta. De cualquier forma está bien, ¿no? Ya lo vamos a dejar así. El delta en función del ángulo. Bien, entonces, lo único que nos falta es el omega.
¿cuánto sería el omega 1 al inicio del movimiento? Lo dice el enunciado, ¿no? El omega 1, la velocidad inicial, ¿sería cuánto? Aquí en el enunciado dice inicialmente se encuentra en reposo, entonces la velocidad inicial es de 0, ¿verdad? ¿Y la velocidad final cuánto sería, el omega 2? En el anterior es solo una incógnita, ahora ya no lo es, ¿no? Porque ahora tenemos una incógnita diferente. En este caso, el omega 2, perdón, el teta 2, no, sí, el omega 2 está en el enunciado, ¿no? Es 2 radianes por segundo, es lo que nos dice el enunciado. 2 radianes por segundo sería el omega 2. Ya, y bueno, es así la velocidad a la que llega. ¿No? Porque eso va a empezar a girar, llega con esa velocidad y bueno, después puede seguir girando y regresar, ¿no? Y de nuevo llegar a esa velocidad, ¿no? Lo que nos interesa es ese valor de 2 radianes por segundo. Bien, entonces, ya tenemos todos los parámetros, vamos a poder calcular la energía cinética y los trabajos. Entonces, la energía cinética inicial es de, bueno, 0, ¿no? Porque al inicio no tiene velocidad, está en reposo, entonces no hay energía de movimiento si es que no se está moviendo, ¿no? Luego, en el estado final, ¿cuánto sería el T2? La fórmula es la misma que utilizamos en el problema anterior, ¿verdad? Que es 1/2 de la inercia respecto del CIR, del centro, por omega 2 al cuadrado, ¿verdad? Ya es 1/2 de la inercia por omega 2 al cuadrado. Siempre es la inercia respecto del CIR. En este caso el CIR es igual que G, ¿no? Y G no tiene velocidad, entonces también es equivalente a la otra ecuación. Pero bueno, ya sabemos que esa es la ecuación, ¿no? Siempre todas las ecuaciones son consistentes. Entonces, esto lo podemos calcular como 1/2 de la inercia. ¿Y cuánto es la inercia de un disco? Uno de ustedes ya lo dijo hace un Un momento, ¿no? medio La inercia de por, un disco. un medio por m por r al cuadrado. Sí, eso sería, ¿no? La masa es 30 kilogramos y R es 0.2. Entonces ahí calculamos muy bien. Esa sería la inercia del disco, ¿no? Y omega 2, aquí es un valor conocido que es 2 al cuadrado, ¿no? Dense cuenta que hay dos medios, ¿no? Hay un medio que es de la ecuación de la energía cinética, que sale de integrar, ¿no? dB por B, ¿no? Hay un medio que es de la ecuación y hay un medio que es de la inercia, ¿no? Entonces, a veces cuando se repite se pueden olvidar de uno, ¿no? En este caso es un medio de la ecuación y un medio de la inercia. Entonces, operemos esto, tenemos un medio por la inercia. Esto sale, si operan, 0.6, ¿no? Ya, muy bien. Y esto, 2 al cuadrado, bueno, se cancelan los dos, 0.6 por 2 sale 1.2 joules. Muy bien. Eso sería, ¿no? Entonces tenemos T2 es 1.2 joules. Ahora vamos a avanzar a calcular el trabajo de las fuerzas. ¿Ya? Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Con las fuerzas que tenemos. Entonces, ¿cuáles fuerzas son las que tenemos? ¿Pueden decirme? ¿Qué fuerzas tenemos en este cuerpo rígido? Fuerza elástica. ¿Ya? La fuerza elástica, que es la del resorte, ¿no? Que sería algo así, ¿no? Esa es una. No, no parece vertical. Y la del peso también. ¿Ya? Sí, también el peso. El peso que está en el centro de gravedad, ¿no? Que es mg. ¿Qué otra fuerza hay? O momento, ¿no? Fuerzas o momentos. Y el momento ya no, creo que son todas. Las reacciones también, ¿Ya? profesor. Sí, las reacciones también. ¿No? Entonces, a ver. Sería esto, el momento, que es de 5 newtons metro. Bueno, aquí el momento, no importa que lo dibujemos afuera o adentro, porque ya sabemos que el momento es un par libre. Bueno, es un momento libre, es un vector libre, mejor dicho. Es un vector libre. Y también las reacciones, ¿no? Porque imagínate que tienes este diagrama de cuerpo libre. Si es que no hubieran las reacciones, ¿qué pasaría? El cuerpo, ¿cómo está moviendo? Se está cayendo, ¿no? O sea, se cae de su sitio, si no hay nada que lo agarre. Si ese suma de fuerzas en Y, no hay nada que equilibre estas dos. Va a caer. Entonces necesitas tener reacciones, que es una reacción en X, que, bueno, el punto es O, luego voy a poner el mismo nombre, O, X y O, Y.
¿Ya? Entonces, están las dos reacciones también. Entonces, calculemos el trabajo de cada una, considerando la trayectoria. Y ahora vamos a hacerlo de una forma más intuitiva, que es simplemente analizar la imagen, ¿no? El diagrama que hemos hecho. La trayectoria es así, ¿verdad? Esa es la trayectoria, ¿sí o no? Porque el disco está girando de esta forma, ¿no? Empieza horizontal y luego gira, entonces la trayectoria que se produce entre ese estado y ese estado tiene que ser así, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, conociendo eso, calculemos el trabajo de las fuerzas, ¿no? Primero, bueno, o X y o Y, ¿qué trabajo hacen? Hacen trabajo cero, ¿no? Porque el punto no se mueve, ¿verdad? MG, ¿qué trabajo hace? El peso. ¿Cuál es el trabajo del peso en este caso? Positivo, Positivo. negativos. A ver, el peso está haciendo un trabajo positivo. Que haga un trabajo positivo significa que esté yendo a favor de la trayectoria. O sea, el punto sobre el que está aplicado se está moviendo en la dirección del peso. Y eso es lo que pasa en este ejemplo. En realidad, el peso está aplicado en el mismo punto que las reacciones, ¿verdad? El peso está en el centro. Entonces, este punto O se está moviendo, tiene trayectoria ese punto O, ¿no? Para que una fuerza haga trabajo, el punto sobre el que está aplicado tiene que tener una trayectoria, ¿no? Si es que O se moviera así, significa que el peso hace trabajo positivo, ¿no? Porque está en la misma dirección. Si es que O se moviera para arriba, el peso daría trabajo negativo. Pero O se mueve, el punto O se está moviendo, ese punto central, no se está moviendo, ¿no? Entonces, si no se mueve, el peso en este ejemplo no hace trabajo, ¿verdad? Igual que OX y OY, que son los puntos, bueno, las fuerzas de reacción, ¿no? Que se aplican también sobre O. Al igual que OX y OY, el peso tampoco está haciendo trabajo. Entonces, inmediatamente tú puedes escribir que el trabajo del peso va a ser de 0, ¿verdad? El trabajo del peso desde 1 hasta 2 es de 0. Entonces, ya ni siquiera tienes que escribir la ecuación, ¿no? Bueno, la ecuación, si se acuerdan, que era menos mg por IG2 menos IG1, ya ni la tienes que escribir, ¿no? Porque si ves, eso va a ser menos mg por 0 menos 0, que es mg por 0, eso sale 0, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? No tienes que entrar en la ecuación, sino que inmediatamente ya sabes que ese peso no hace trabajo porque el punto O no se mueve. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con el trabajo del peso. Después, bueno, otro trabajo que vimos en el problema pasado es el trabajo del par, del momento, ¿no? Entonces, ese par de 5 newtons metro, ¿hace trabajo positivo o negativo? En este caso. O 0, ¿no? ¿Hace trabajo positivo, negativo o 0? Este par que vemos aquí, de 5 newtons metro. A favor del movimiento, positivo. Sí, en este caso, este par hace un trabajo positivo, ¿verdad? Porque le está aportando energía al sistema, está yendo a favor del movimiento. Este disco gira de esta forma, gira en sentido horario. Entonces la trayectoria es así, ¿no? Ese cuerpo se gira de esta manera. Entonces el par, como está en la dirección de ese giro, va a ser trabajo positivo, ¿verdad? Eso es lógico, ¿no? También es lógico porque ese par es lo que hace mover al sistema, entonces claramente tiene que darle energía, no tiene que hacerle un trabajo positivo, porque eso es lo que está ocasionando que el sistema empiece a moverse, ¿verdad? Esto empieza así quieto, horizontal, y luego gira debido a la acción de ese par, debido a que ese par le ha dado energía al sistema, ¿no? Ha hecho que ahora de la energía cinética que era 0, ahora ya tiene una energía cinética diferente de 0, bueno, mayor a 0, porque las energías cinéticas siempre son positivas, ¿no? Las energías siempre son positivas. Entonces, tiene que ser positivo. ¿Y cómo calculamos el trabajo de un par? Es la magnitud por el ángulo que ha girado, ¿verdad? Entonces, sí o no que el trabajo del par lo podemos escribir así. El trabajo del par de 1 a 2, ¿no? Ya se han dado cuenta, el trabajo del par sería la magnitud, que es 5, por el ángulo, que es θ2, la incógnita, ¿verdad? Porque inicialmente θ1 es 0. Es esto, ¿no? Ya con algo de práctica, algo de confianza con esas ideas, ¿no? Concretando ya en su mente esas ideas de lo que significa el trabajo de las fuerzas, eso se puede escribir inmediatamente, ¿no? Ya no tienes que ponerte a escribir la ecuación de m punto θ2 como vector menos θ1 como vector, ¿no? Ya no hay que hacer esto que toma tiempo, sino que inmediatamente sabes que es la magnitud por el giro. La magnitud es 5, el giro es θ2, y sabes que es positivo porque está a favor del movimiento, es lo que le está dando energía al sistema, ¿verdad? Bien, entonces,
Después, ¿qué más tenemos? Bueno, están estas fuerzas y la única fuerza que nos falta es esta, ¿no? El trabajo de la fuerza del resorte. Entonces, en este caso, si es que tú tienes el disco quieto en su posición inicial, ¿no? Y tú lo perturbas con ese momento de 5 newtons metro que hace que gire de esta manera, no en sentido antihorario, perdón, en sentido horario, ese trabajo del resorte va a ser positivo o negativo. Negativo, profe. Sí, muy bien. Va a ser negativo, ¿no? ¿Está claro? Va a ser negativo porque se va a oponer al movimiento, ¿no? Eso está quieto, el cuerpo está quieto en su sitio y viene el momento que intenta hacerlo girar. Y eso es lo que hace reaccionar a ese resorte, que al inicio no tenía ninguna fuerza, ¿verdad? Sabemos que la fuerza de un resorte es K por delta. Al inicio no había delta porque estaba sin deformación. Entonces el resorte estaba quieto, pero llegó ese par que ha perturbado el sistema. Entonces, ahí es que el resorte empieza a trabajar. Y no trabaja a favor del movimiento, ¿no? No es que aparece la perturbación y el resorte se va a favor de la perturbación, ¿no? Le ayuda, ¿no? Sino que es lo contrario. Se opone a la perturbación, ¿no? El momento intenta hacer girar al bloque, pero como hay un resorte que lo tenía como en su lugar al cuerpo, ese resorte se opone a ese movimiento. ¿No? Es lo que impide, ¿no? Si es que tú, ese momento, imagínate que lo apliques con tu mano. Tienes un disco y tú con tu mano intentas hacer girar al disco. Si es que eso está agarrado a un resorte, sí o no que ese resorte va a oponerse a ese movimiento que estás intentando generar, ¿no? Entonces, podemos ver que es lógico que el trabajo de este resorte sea negativo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a calcularlo con la ecuación que vimos la clase pasada, pero ya sabemos que va a salir negativo, ¿no? Entonces, la ecuación para el trabajo de un resorte, de la fuerza del resorte, de 1 a 2 es igual a, bueno, la ecuación es menos 1/2 de K por delta 2 al cuadrado menos delta 1 al cuadrado. Esa es la ecuación, ¿no? Que sale del análisis, ¿no? Del integral y eso. Con los signos, bueno, el signo menos adelante y es delta 2 menos delta 1, ¿no? Reemplazando en la ecuación tenemos que esto es menos 1/2 de K. ¿Cuánto es K? Es la constante del resorte que es de 10 newtons por metro. Entonces va a ser menos 1/2 por 10, ¿verdad? Por delta 2 al cuadrado menos delta 1 al cuadrado. ¿Cuánto es delta 2? En función de teta es 0.2 por teta 2, ¿no? 0.2 por teta 2 al cuadrado menos delta 1 al cuadrado, delta 1 es 0, ¿no? Porque al inicio no tenía deformación el resorte, ¿verdad? Y bueno, si operamos esto, teta 2 al cuadrado es teta 2, perdón, 0.2 por teta 2 al cuadrado es 0.2 al cuadrado por teta 2 al cuadrado, ¿no? Esto se multiplica por 10, se divide entre 2 y lo que nos va a quedar es que aquí sale menos 0.2 por teta 2 al cuadrado, ¿verdad? Y vemos que efectivamente es negativo. Entonces, cuando tengamos así resortes como este, bueno, que al inicio están quietos y luego los deformas, siempre se están oponiendo al movimiento, ¿no? Así lo va a girar en un sentido o en el otro, siempre se están oponiendo al movimiento. Un resorte solo te va a hacer trabajo positivo si es que empieza ya deformado y luego se pierde esa deformación, ¿no? Es como si tú agarras, es como una resortera, ¿no? Si tú agarras un resorte y lo deformas, ¿no? Y de ahí sueltas, ahí sí va a ser trabajo positivo a favor del movimiento, porque inicialmente no tenía velocidad y tú al soltar haces que esa deformación del resorte haga trabajo a favor del movimiento, ¿no? Entonces solamente va a ser trabajo positivo el resorte si es que tiene ese efecto, ¿no? Ese efecto de resortera, de que deformas y luego sueltas. En este caso no es así, ¿no? Sino que está sin deformar y tú deformas. Entonces, para deformar el resorte necesitas energía, ¿no? Necesitas aplicar trabajo, entonces eso se opone al movimiento. Ya todo siempre tiene una relación. Después, la clase que viene, vamos a hacer una interpretación distinta que también es bien ilustrativa. ¿Ya? Pero tiene una lógica, ¿no? El resorte se está oponiendo, está evitando que tú hagas girar este disco. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya está todo, ¿no? Ya hemos encontrado el trabajo de todas las fuerzas, entonces podemos escribir la ecuación de trabajo y energía, que sería que T1 más la suma de los trabajos desde 1 hasta 2 es igual a T2, ¿no? Entonces, T1, ¿cuánto era? Era 0, ¿no? Al inicio no había energía de movimiento porque el sistema estaba quieto, entonces al inicio es 0. Luego, la suma de los trabajos de 1 a 2 son, bueno, las únicas fuerzas que hacen trabajo
diferente de cero son el par y la fuerza del resorte, ¿verdad? Entonces, el trabajo del par es de 5 por 0, perdón, de 5 por θ2. Entonces, es 5 θ2, ¿no? Menos 0.2 por θ2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí está el aporte de energía del par, y aquí está la resistencia del resorte, ¿no? El resorte que se opone a que el sistema se mueva. Y esto es igual a 1.2 joules, ¿no? Entonces, como podemos ver, al inicio no había energía en el sistema, estaba quieto, estaba en reposo, estaba ahí tranquilo el cuerpo, ¿no? Sin energía. Y luego tú aplicas el par, que eso aporta energía, por eso es positivo. Ese es el trabajo del par, de 1 a 2, ¿verdad? Y eso hace que el resorte reaccione y se oponga al movimiento y haga un trabajo negativo. Y al final, esa suma te tiene que dar un valor positivo, ¿no? Entre esto y esto, la resultante va a ser un valor positivo, que es esto, ¿no? Porque las energías cinéticas siempre son positivas. Entonces, esto va a ser lo que terminas teniendo, ¿no? Empiezas sin energía y terminas con una energía de 1.2 joules debido a estos trabajos que se generan. Entonces, pueden ver que esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Tenemos que θ2 está al cuadrado. ¿Ya cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Con la calculadora, ¿no? Casi todas las calculadoras, bueno, todas las calculadoras científicas se resuelven ecuaciones cuadráticas. Si quieren, también pueden utilizar la ecuación general, ¿no? Que deben conocer de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? A es el coeficiente del cuadrado, ¿no? B es el coeficiente lineal y C es el coeficiente de la constante, ¿no? Todo tiene que ir hacia el mismo lado. Y bueno, de la ecuación general pueden ver que aquí hay dos raíces, ¿no? Una que es sumando la raíz y otra que es restando la raíz. Entonces, sabemos que una ecuación cuadrática te puede dar una raíz, bueno, en general, ¿no? En complejos hay siempre dos raíces, ¿no? En reales puede haber dos, una o ninguna, si es que no hay raíces, ¿no? Entonces, aquí, si resolvemos esta ecuación, vamos a obtener que los ángulos son dos, ¿no? Tenemos un θ2, 1, que sería 0.242 radianes, ¿ya? Que esto sale 13.88 grados, ¿no? Si lo pasamos a grados hexagesimales, porque justo el enunciado pide encontrar el ángulo en hexagesimales. ¿Ya? Y también hay un ángulo distinto, que si lo calculamos nos va a salir que es 24.76 radianes. Que, bueno, si pasamos estos hexagesimales, esto es por 180 entre pi, ¿no? Esto va a salir 1400, ¿no? 1418 .6 grados. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál de los dos creen que sea el valor correcto? Entre estos dos que hemos obtenido. Porque solamente deberíamos tomar uno, ¿no? El primero es el que nos interesa, ¿no? Este es el valor correcto. ¿Ya? Porque el otro, 1418 grados, significa que el disco ha dado un montón de vueltas, ¿verdad? Eso no tiene mucha lógica, ¿no? Nosotros sabemos cómo físicamente se comporta el sistema, que empieza a girar y ahí llega a girar 13 grados, y cuando giró 13 grados es que llegó con la velocidad que calculamos. Entonces, esto que pasa también es un comportamiento interesante de las ecuaciones, ¿no? Que a veces nos dan esos resultados que son algo ilógicos, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia también de aplicar este método de trabajo de energía, porque el método solo nos considera posición inicial y posición final, ¿verdad? Entonces, muchas veces no considera, para las energías, no considera lo que pasó en el intermedio. Entonces, eso ocasiona que a veces dé resultados que no son lógicos, como este de 1400 grados. ¿Ya? A ver, 13.88. Te sale algo que no es lógico porque matemáticamente, si es que girara 1418 grados, a este ángulo llegaría con 2 radianes por segundo, ¿no? Pero bueno, sabemos que no va a llegar a girar tanto, ¿ya? Entonces es como que la ecuación no toma en cuenta las dificultades o las restricciones que imposibilitan que esto gire tanto, ¿no? Solamente sabe que si llegas a este ángulo,
Si de alguna forma llegaras a este ángulo, llegarías con 2 radianes por segundo, pero claramente no vas a llegar a este ángulo, ¿no? Entonces, bueno, hay que siempre analizar con algo de criterio, ¿no? Con algo de criterio podemos darnos cuenta de que ese valor no es el que debemos tomar. ¿Ya? Porque como tomas solamente la posición inicial o final, es algo que pasa, ¿no? Es algo que se van a ir dando cuenta. También solo como un comentario así medio como curiosidad. Si es que tú tienes, por ejemplo, ese es un ejemplo conocido, ¿no? Que si tienes una montaña rusa que sea algo así, una montaña rusa que sea algo así, ¿ya? Si es que tú haces el análisis de la energía, de trabajo de energía de un carrito, ¿no? Que empieza aquí con una cierta velocidad y termina aquí, ¿no? Con una velocidad final. Si es que tú haces este análisis, ¿no? Y considerando que no hay fricción, que solamente el peso hace trabajo, si es que tú haces este análisis, ¿no? Lo único que va a entrar en tu ecuación, en la ecuación que vas a escribir, es esa diferencia de altura, ¿no? Esa es la ecuación que entra en la diferencia de altura para poder hacer trabajo y energía, porque es la forma como calculamos el trabajo del peso, ¿verdad? Pero la ecuación no toma en cuenta qué cosa hizo en el intermedio y no toma en cuenta qué tan grande es este pico, ¿no? Entonces puedes darte cuenta de que si fuera una montaña rusa de, no sé, todo esto midiera 30 metros, puedes pensar que con cierta velocidad, ¿no? De 10, no sé, de 20 metros por segundo, llegas, ¿no? O sea, si te das cierta velocidad, llegas, entonces la ecuación va a ser correcta. Pero si te das cuenta, si aplicas la ecuación de trabajo y energía, nunca entra en la ecuación este valor, ¿no? De que ese es el punto máximo. Entonces, si es que no fuera 30 metros, sino fuera 300 kilómetros, ¿no? Que sales hasta la estratosfera, no entra en la ecuación. Entonces, la ecuación no se va a dar cuenta si es que puedes llegar a ese punto máximo y terminar en este punto, ¿no? Solo lo único que va a tomar en cuenta es que con qué velocidad llegarías al punto si es que llegaras, ¿no? Si es que tuvieras la energía para llegar, pero no te calcula si es que realmente tienes esa energía, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar con cuidado en las ecuaciones, ¿no? Por eso es que salen estos resultados ilógicos a veces, ¿no? Porque no sabe lo que pasa en el intermedio, ¿ya? Entonces, si es que hicieras el análisis de un problema como este, no puedes mandarte a hacer solamente análisis inicial y final, sino que también tienes que hacer el análisis intermedio. Primero verificar si es que llegas, ¿no? Si es que haces el análisis aquí a este punto, ¿no? Tendrías que hacer primero un análisis entre este punto y este punto, para saber si es que llegas, ¿no? Si es que es 30 metros de altura, te va a salir que sí llegas con una velocidad de, no sé, empezaste con 20 metros por segundo, llegas con 3 metros por segundo, algo así, o sea, te va a salir algo lógico. Pero si es que la altura es imposible, si haces el análisis entre estos dos puntos, te va a salir un número complejo, te va a salir bueno, que sale una energía cinética negativa acá y que tu velocidad es un número complejo. Entonces, claramente eso no ocurre. Si te pasa eso es que no llegas, ¿no? Bueno, es algunas cosas que hay que tener cuidado con esas ecuaciones, que no tomen en cuenta esas cosas intermedias. Y por eso, como comentario, esa es la razón por la que salen a veces valores ilógicos al resolver la ecuación. Bien, entonces ahí está. Eso sería todo por el análisis de velocidades. Ya, y bueno, ya casi se acabó el tiempo de la clase, entonces solamente la parte de cinética se les voy a dejar como copiada, ¿no? Que es lo que falta, que bueno, ustedes ya saben hacer la cinética. Entonces, la cinética es esto que tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos el diagrama de cuerpo libre, porque nos piden, ¿no? Calcular fuerzas y aceleración en el punto final, ya cuando giro el ángulo que calculamos de 13 grados. Entonces, en ese punto tienes este diagrama de cuerpo libre y este diagrama cinético, ¿no? Porque el centro no tiene aceleración, ¿verdad? El centro es el punto fijo, entonces la única aceleración es la aceleración angular. Entonces aquí es todavía más fácil que el problema anterior, ¿no? Es más fácil de resolver. Hacemos suma de aumentos aquí, suma de aumentos aquí, y obtenemos, bueno, sale la ecuación. Recuerden que esta fuerza del resorte es K por delta, ¿no? La constante de resorte por la deformación. Ahí obtenemos la fuerza de resorte y el momento respecto de O es la distancia, que es 0.2 por esa fuerza, ¿verdad? Y eso es igual a inercia por alfa. Aquí estoy poniéndole negativo porque de nuevo estoy asumiendo que tiene este sentido, ¿no? Estoy asumiendo que está girando así. Entonces ahí obtenemos que alfa es igual a 8.17 radianes por segundo al cuadrado. Podría salir negativo también, significaría que está desacelerando, ¿no? Aquí sale que está acelerando, o sea, va a seguir yendo más rápido que 2 radianes por segundo. Bien, después hacemos suma de fuerzas en X y obtenemos que OX es 0, ¿no? No hay ninguna fuerza en X, y suma de fuerzas en Y,
obtenemos que oye, bueno, está en equilibrio, ¿no? Porque G no se mueve y sale 294 newtons. Entonces ahí tenemos las respuestas y ustedes la trabajan con más cuidado. La ecuación, ¿no? Pero como repaso, porque esto va a seguir, van a seguir preguntando los problemas, ¿no? Aparte del trabajo de energía, van a seguir preguntándote hacer esto que vemos, que bueno, no es nada complicado como pueden ver. Ya, bueno, ya se acabó el tiempo de la clase. ¿Alguna pregunta antes de terminar? A ver, en estas dos preguntas que tenemos aquí, les voy a dejar algo para que ustedes vayan avanzando, ¿no? Para que intenten resolverlas. De todas maneras, las vamos a ver en la próxima clase. Esa es una pregunta teórica, ¿no? Lo único que es medio ambiguo es que nos dicen que el disco, su centro de masa desciende 5 metros. ¿Ya? Entonces tú puedes interpretar como que el centro desciende así, ¿no? Como que desciende en la vertical. ¿Ya? Bueno, aquí en este problema lo que se refieren con que desciende es que desciende a lo largo de la rampa, ¿no? Y se mueve 5 metros. Entonces, ese desciende, lo que se refiere es que este punto se mueve 5 metros así, inclinado. ¿Ya? Entonces se mueve así 5 aquí, en Y es 3 metros, en X es 4 metros, ¿no? Como se ve en la imagen. Ya en este triangulito, ¿no? Porque está con 37 grados. Ya solamente eso como aclaración, así es el movimiento. Y bueno, va bajando, ¿no? Entonces hay que aplicar energía. Aquí es un caso muy fácil. Recuerden, es un cuerpo rodante, entonces la energía cinética es un medio de inercia respecto de C por omega cuadrado. Ahí resuelven y van a poder hacer verdaderos falsos. Está bien fácil. Ya sé si está fácil. Y después hay otro que lo vamos a trabajar la próxima clase. Vamos a trabajar ese problema en la próxima clase. Y aquí les dejo algunas respuestas para que intenten resolver. ¿Ya? Bueno, el procedimiento es igual que los otros que hemos visto. Pero lo interesante, de repente, bueno, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Como este resorte que se mueve a lo largo de esta guía. O sea, lo que hace esta guía es que el resorte siempre se mantiene así, ¿no? Siempre se mantiene vertical. Cuando esta barra está así, esto se mantiene así, ¿no? Cuando la barra está así, esto se mantiene así, ¿no? Cuando la barra está así, esto se mantiene así. O sea, como que se mueve con la barra, ¿no? No se inclina, sino que siempre se mantiene vertical. Y bueno, y esta fuerza se mantiene siempre perpendicular. Entonces, pueden ir intentando resolver esto, pero lo vamos a trabajar con más calma la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ahí tienen para ir practicando, repasen, porque bueno, saben que no basta solamente con prestar atención a las clases, también tienen que estudiar por su cuenta para poder obtener buenas notas en el curso. Ya, entonces, bueno, esperemos que hayamos logrado el objetivo de la clase, que era aprender a empezar a resolver estos problemas de trabajo de energía, ¿no? Darle el significado físico a las magnitudes que calculamos y ver la lógica detrás de este método, ¿no? Y que ya puedan empezar a aplicarlo a algunos casos distintos como este, o intentando con este también. Ya, entonces, esperemos que se haya llegado a su objetivo. ¿Sí? La próxima clase seguimos viendo este tema y también con nuevas definiciones como vamos a ver lo que es la energía potencial. Bien, entonces, eso es todo por esta clase. ¿Ya? Continuaríamos en la siguiente, en la clase del martes. ¿Sí? Ahí nos vemos. Bien, nos vemos. Hasta luego. Cuídense.